Bueno, buenos días, Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, vamos a tomarnos los próximos 15 minutos para conversar un poco de el tema de encuestas de clima organizacional. Vos sos una persona que tenés muchos años de experiencia en lo que es la administración de los recursos humanos. Trabajaste durante un periodo de tu vida en organizaciones grandes, empresas nacionales y multinacionales de gran porte. Te tocó dirigir, gestionar gerencias de recursos humanos y además sos profesor universitario de la Universidad de El Salvador y de la UCES ya hace muchos años. En ambas facultades tenés cátedras de psicología laboral y para mí es un orgullo tenerte acá porque esta charla, este segmento que vamos a grabar, lo vamos a compartir tanto con tus alumnos como con mis alumnos de la Universidad Abierta Interamericana de la Maestría de Psicología Organizacional. Como vos bien sabés, yo estoy empezando con un seminario de clima laboral, investigación del clima laboral, y dentro de ese seminario hay un tema central al cual le vamos a dedicar 2 clases, que es el tema de la investigación o la pesquisa del clima laboral a través de las herramientas de sondeo o de clima laboral organizacional. Le hace la encuesta de clima, como se dice en la jerga nuestra. Bueno, y apelando a tu experiencia y algunas experiencias conjuntas que hemos tenido, yo quería que exploremos algunos de los temas que son centrales a la encuesta de clima y, y dentro de los temas a explorar podemos trabajar o podemos mencionar algunos de los condicionantes, 4 o 5 condicionantes que tiene una encuesta de clima, o aspectos a tener en cuenta, ya sea a la hora de diseñar la encuesta, a la hora de implementarla o a la hora de comunicarla, ¿no? O sea, dentro de todo ese proceso, antes, durante y después, hay distintos condicionantes que hay que tener en cuenta, y en ese sentido me gustaría que vos nos ilustres o ilustres a la clase sobre ese tema. Así que, gracias nuevamente. Te escuchamos. Muchas gracias por tus conceptos. Bueno, y como habíamos quedado, charlamos unos minutitos acerca de condicionantes. Vamos a partir de la base que ya los que nos escuchan conocen que es una encuesta o la van a conocer más profundamente, y lo que vamos a hacer es centrarnos más bien en condicionantes, es decir, aspectos que pueden hacer cambiar los resultados, una parte de la encuesta, o, sabiéndolos, cambiar el diseño previo para evitar estos condicionantes. En primer lugar, una de las cosas que hemos hablado mucho contigo es el objetivo de la encuesta, que es como si fuese un primer condicionante. Evidentemente, si el objetivo de la encuesta es agregar algún conocimiento al ya existente, o sea, conozco, yo empresa, yo director de recursos humanos, conozco la empresa, pero lo que quiero es tomar noticia de matices, es un aspecto. Si realmente estoy indagando aspectos que no conozco del todo profundamente, de pronto va a ser un condicionante para mi diseño y también para para otra acción, que es el compromiso que yo voy a asumir con la gente, que es otro de los condicionantes. Entonces, volvemos al primero. Si el objetivo es simplemente, pongo por ejemplo, cumplir con algo que me pide la casa matriz, es un caso. Esto, lamentablemente, digamos, es el más, digamos, indeseable, por así decir, o el menos agradable de todos. Cumplo con un requisito, no me importa mucho lo que resulte, me limito a enviarlo a la casa matriz y ahí se terminó. El segundo objetivo que yo mencionaría como condicionante es cuando el resultado de la encuesta sirve para calificar a los directivos de la empresa. Entonces los directivos están muy preocupados por tener un buen resultado, por ser bien visto por la gente. Entonces es como que presionan sobre el diseñador de la encuesta
para decir, bueno, a ver, por favor, que se reflejen los aspectos míos más destacables. Esto entra dentro del paquete que muchas veces contigo hemos hablado, de deseabilidad social. Es decir, yo estoy transmitiéndole a la gente algún aspecto que considero que lo voy a ver como beneficioso, como favorable, y de alguna manera la persona recibe un mensaje de decir, yo tendría que contestar tal cosa. Correcto. A ver, pongo un ejemplo, alejándome de esto. Paradigmas o creencias sociales. En determinados momentos no se hablaba de la igualdad del hombre y la mujer. Entonces, en una encuesta, si alguien preguntara algo, ¿es mejor para estos trabajos un hombre o una mujer? A lo mejor la persona hubiese contestado, es mejor un hombre. Para ser colectivero, para poner un ejemplo, que yo contestaría eso. Hoy, tal vez, por la desigualdad social, que nos importa socialmente que haya una igualdad o equiparación entre el rol del hombre y de la mujer, a lo mejor el conjunto de los respondentes dirían, no, daría lo mismo que un colectivero sea varón o mujer. De hecho, por algún motivo no lo es, pero de todas maneras, independientemente de la realidad, el que responde la encuesta lo responde a través de algo que socialmente es esperable. Entonces, el otro condicionante. ¿Qué tengo que hacer yo como diseñador? De pronto, a lo mejor evitar racionalizar o expresar de otra forma mi ítem, mi pregunta, para permitir que la persona me conteste con franqueza. A lo mejor evitar la pregunta, inclusive. En algún momento hemos hablado contigo de encuestadores muy conocidos internacionalmente que ofrecían no poner ítems que preguntaran sobre la calidad de la supervisión. O sea, en ningún caso preguntar, ¿estás conforme con tu jefe es una buena persona, tu jefe, nada. ¿Por qué nada? Porque hay un riesgo de que masivamente las respuestas no sean favorables, entonces el vendedor de la encuesta dice, voy a evitar la deseabilidad social, que es que me conteste de determinada manera, para no entrar en colisión. Otro de los condicionantes, voy recordando cosas que hemos hablado y que pueden ser de tu interés. Evidentemente, cualquier cosita, preguntame, digamos, discutime, manifestar tu desacuerdo. No, creo que es un buen ejemplo esto que diste, ¿no? De deshabilidad social. Hay muchos ejemplos de la deshabilidad social, pero este que diste es un clásico, es uno de los ejemplos típicos. Sí, inclusive, digamos, las creencias que son desagradables sobre determinados segmentos de la población, en encuestas internas a la empresa o externas, si son encuestas abiertas, de pronto deberían formularse de una forma neutra, de tal manera que nos aseguremos que la respuesta pueda ser auténtica desde el punto de vista de que la persona exprese lo que siente, y no aquello que queda bien. ¿Sí? Cambio de condicionante. Otro condicionante es acontecimientos externos. Muchas veces uno prevé la encuesta para septiembre. ¿Por qué? Porque termina el ciclo económico, el ejercicio de la empresa, termina en septiembre o octubre, no importa, y en ese momento se hace la encuesta. Esto es bastante común, vos lo conocés, que las encuestas se hacen en determinado momento para evitar que haya distorsiones que eviten que puedan ser comparativas con el año anterior o con el año 2 años atrás. En este caso, la anécdota de acontecimientos externos, cómo influye terriblemente, y lo hemos hablado varias veces contigo, es justamente una empresa
muy importante, con la cual yo he tenido una relación profunda, una empresa grande, que absorbía a otra. La empresa absorbida, por así decir, tenía que realizar la encuesta iba a realizarse, no sé, fin de septiembre, por poner una fecha. Esto se previó con suficiente anticipación, normalmente, digamos, en alguna de las metodologías, sobre todo las que empleamos nosotros, es avisar con bastante anticipación que se va a hacer la encuesta, cómo va a ser la encuesta, cómo se va a desarrollar. Bueno, se previó para fin de septiembre, por así decir. Aquí que sorpresivamente la absorción, que era una malísima noticia, se produce justo días más, días menos, frente a la producción de la encuesta. A tal punto impactó esto que hubo gente que se presentaba a realizar o a completar su encuesta y decía, no la voy a hacer. Como era optativo hacerla o no hacerla, y decía, bueno, está bien, no la hagas, no hay problema. No es que no la haga, que además quiero dejar constancia de que no la voy a hacer, porque me parece que esto es una payasada, no tiene sentido, esto, etcétera, etcétera. Esto que estoy diciendo es el tremendo impacto que puede tener un acontecimiento interno, externo o semi, ¿sí? Incluye también en este mismo rubro acontecimientos externos, como puede ser hoy la pandemia. De pronto, si vos realizas una encuesta, la pregunta, ¿estás conforme con tal cosa, con tal otra? Bueno, no sé si estoy conforme. No sé cómo va a seguir, no sé cómo la empresa se va a comportar conmigo dentro de 2 meses, no sé qué va a pasar, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente, acontecimientos externos son condicionantes que nos llevan a replantear la manera de hacerlo. El cambio de condicionante, una condicionante muy importante es... Y tengo una pregunta. Sí. ¿Sería prudente hacer una encuesta de clima en estos momentos, fin de año, cambio de empresa, condicionantes por pandemia? O sea, ante situaciones que ya sabemos que son no estándares, o sea, que no son mes del año normal, que es una situación de la empresa donde hay cambios abruptos o fusiones. ¿Es recomendable hacer una encuesta, vamos a decir, en momentos de turbulencia? Bien, bien. Sé que conocer la respuesta porque conoces muy bien el tema, pero de todas maneras vale No, pero tu como opinión es un tema importante. para... Sí, Aris, vos sabés bien que yo considero que sí, que vale la pena hacer una encuesta en cualquier momento. Lo Ajá, único, como el condicionante es tan poderoso, quizás lo que yo pueda aspirar a evaluar, a investigar, a conocer, es distinto a lo que hubiese sido en una época sanitariamente normal. Entonces, claro, en este momento estamos trabajando desde casa, que nos estamos moviendo absolutamente de forma digital y que estamos sufriendo interrupciones de señal, que se corta, etcétera, de pronto, y encima con incertidumbre sobre qué va a pasar y cómo va a ser y demás, de pronto lo que yo puedo aspirar a preguntarte o a conocer es algo más sencillo, quizás tremendamente diferente a lo que hubiese preguntado en otro momento. claro. Bueno, excelente. Básicamente yo creo que la diferencia está en eso, pero entiendo que en todos los casos es bueno generar una suerte de diálogo y un feedback a partir de la encuesta o a partir de esto que hemos hecho. Está muy bien. Bien, el otro elemento que quería mencionar, que también lo hemos hablado en varias oportunidades, forma un capítulo casi, es el anonimato. Tremenda, pongo ejemplos de todo tipo en 2 minutos, si me permitís. Por ejemplo, a los profesores nos califican una especie de evaluación. No es una encuesta, pero vamos a asimilarla desde el punto de vista del sentimiento del evaluador, vamos a decir. Entonces, aún no siendo una encuesta,
se pregunta, bueno, ¿qué pensás? ¿Sabe, no sabe, cumple, etcétera? Todo lo que quiera. Eso se hace en forma anónima, pero como es digital, para evitar que la persona fantasee, el alumno en este caso, no será cuestión de que el profesor, por algún medio, alguna infidencia, se entere de qué es lo que yo coloqué. Bueno, entonces se hace luego de finalizado el ciclo escolar, antes, casi muy cercano a la realización del examen final. No lo tengo muy en cuenta, pero creo que es en el momento que uno se inscribe para el examen final, tenés que hacer la calificación, algo así. Si no fuese así, sería parecido. Anonimato nos llevó en algunos casos, y vos lo conocés, lo hemos hablado, es más, lo hemos hecho juntos en algún momento, a terminarlo en papel y lápiz y colocarlo en una urna. Porque vos decís, pero en la época digital, y sí, en la época digital hay sospechas, no sé si eran ciertas o no, de que expertos rusos le brindaron soporte de lectura de Facebook a Trump, y entonces vos decís, pero ¿cómo? Si lo pueden hacer ellos, un hacker también podría saber perfectamente qué es lo que estoy contestando. Entonces el anonimato vuelve a tener una importancia. Algunos dicen, no, pero a mí no me importa, yo contesto lo que yo digo, lo puedo hacer. Sí, claro, vos, pero yo que estoy al lado, no. A mí me están por promover, me están por ubicar en una posición y no voy a estar apareciendo. No sé, la fantasía, acá entra lo psicológico a pleno. Entonces, nuevamente, en todos los casos tratamos de asegurar el anonimato, inclusive segmentando en forma menor. ¿Qué quiero decir con segmentando en forma menor? Si nosotros preguntamos en la encuesta, género, varón o mujer, rango de edad, entre 18 y 25, 25, etc. El rango de antigüedad, entre menor a un año, entre un año, etcétera, etcétera. Profesión. Entonces yo, que soy el que contesta, en lugar del respondente, digo no, pero con todo esto me identifican, porque ponen, tiene más de 50 años, de hecho de más de 50, y un poco más también. Varón, psicólogo, y hace teleconferencia con Aris, es Oscar. No, fantasía de anonimato. El anonimato, yo lo puedo asegurar, yo puedo decir, mira, el sistema nuestro es absolutamente transparente y limpio. Sí, Oscar, está muy bien, pero más allá de que sea transparente y limpio, es digital. De pronto, alguna persona puede recurrir, sería terrible. Entonces, esto, por vía de fantasía, hace que la respuesta sea diferente. Entonces, en todos los casos, desde la primera época, creo que fue la primera vez que lo hicimos, con Ericsson hacía sus encuestas, nosotros las rediseñamos acá, pero yo era director de recursos humanos de una unidad de negocios, la rediseñamos, la hicimos acá, pero se procesó en Estocolmo. Y vos decís, pero ¿cómo? ¿No la podés procesar acá? Sí, Aris, la podemos procesar totalmente. Pero ellos lo que querían era que el papel físico fuese colocado en una suerte de urna, sobre, al azar, con compañeros o, digamos, trabajadores que aseguraran, o ellos mismos colocaran dentro del sobre las respuestas que se hacían en una mesa con todos sus compañeros. Todo esto se colocaba al azar en una encomienda y se mandaba a procesar afuera. O sea, ni siquiera, te digo una cosa más con el anonimato y cambio de tema, en algún caso hubo gente de empresas que dijera, sí, pero la lapicera con la que yo estoy trabajando, es decir, ¿ves? Porque esta es marca Sharpe, que se llama, es conocida. Llegamos, Aris, al caso de colocar un jarro con un montón de lápices absolutamente todos iguales.
viromes, perdón, porque el lápiz también tiene la sospecha de que puede ser modificado, borrado y cambiado. Bueno, bien, anonimato como, digamos, tranquilidad de que mis resultados van a ser preservados. Nuevamente, esto cambia, aunque parezca mentira, los resultados. Y por último, yo diría, quedan mucho más condicionantes de orden menor, temas a explorar. El tema a explorar, para mencionar 3 o 4 al azar, en algún caso, temas internos a la encuesta que vamos a explorar y temas generales, o sea, la encuesta para qué es. Por ejemplo, un colega ha diseñado, yo hice todo el soporte metodológico, encuesta de capacidad de retención de talentos. Bien. La empresa quería conocer en forma anónima, lo cual supone, digamos, alguna sofisticación metodológica, quería conocer qué capacidad tiene de conservar al personal que considera valioso. Correcto. Esto, por supuesto, tiene matices. Hay que definir para cada caso qué es valioso, qué es talento para una empresa puede no ser para otra, ¿sí? Y de qué manera hacerlo conservando el anonimato. Bueno, esto de retención de talento es un tema muy, muy particular. Entonces, en el compromiso previo, que es también otro condicionante, el compromiso previo es para qué voy a hacer la encuesta, qué les voy a devolver. Bueno, acá directamente le dijimos, todo lo que es retención de talento no se va a compartir. Sí vamos a compartir los sentimientos que tienen con respecto a la empresa, los sentimientos que tienen con respecto a su progreso, a su reconocimiento, etc. Pero justamente capacidad de talento lo vamos a conservar para nosotros. Otro tema que está en las antípodas y que siempre lo charlamos en clase como un modelo, es una encuesta de estrés. O sea que, con todas las mismas características que habíamos hablado antes, anonimato, etc. La encuesta es de la autora, es Maslach, una investigadora americana que ha hecho una encuesta sobre burnout, ¿sí? Y lo utilizamos inclusive como forma de inducción, es decir, y estamos midiendo en qué medida el personal de la empresa está soportando presión y en qué medida siente estrés, o se siente agotado, se siente mal. Esto, digamos, de forma parte de una encuesta con foco muy, muy parcializado, que es, digamos, centrado en cómo se siente la gente con respecto a la presión de trabajo. Nos ha dado muy buen resultado, es una encuesta estandarizada, en general sé que lo compartimos porque hemos hablado muchas veces, las encuestas ya a medida son las ideales, las que son enlatadas, son, digamos, no tan deseables. En este caso, para el estrés, creo que sirve. Hay un libro, perdóname que te interrumpa, hay un libro que vos ayudaste a validar su metodología, que es la doctora Neira, que es Cómo enferman los que curan, ¿no es cierto? Ah, sí, siempre ayudé a María del Carmen Neira para la construcción del libro, le di todo el soporte metodológico. También un gran constructor de encuestas, Julio Marola, que en buena parte, digamos, he colaborado, digamos, siempre con los aspectos metodológicos. Sí, los aspectos metodológicos son fundamentalmente interesantes cuando la encuesta es hecha a medida, porque si ya es un enlatado, hay aspectos de ajustes, de resultados y demás, pero no lo es tanto. Sí, la encuesta hecha a medida es bastante factible de hacer, pero requiere, digamos, algún cuidado metodológico. Bien, más o menos era la idea que tenía de la charla nuestra. No sé te agradezco muchísimo, Oscar. Sobre el temas a explorar como condicionante, ¿lo hemos visto ya? ¿Lo hemos conversado en este pequeño segmento? Mencionaste
cómo funcionan o cómo operan como condicionante los temas a explorar de una encuesta, cuando se enuncia la encuesta, por qué hacemos la encuesta, para qué la hacemos? Sí, sí, eso es un elemento bien planteado, es una pregunta interesante. En algunos casos, cuando 3, 4 meses antes de la realización de la encuesta se anuncia, tal día lo vamos a hacer, para que no haya sorpresas, no es algo intempestivo, y la encuesta que vamos a hacer tiene por objeto, y aquí viene lo que decís vos, investigar cómo se sienten, y a partir de lo que ustedes nos digan, vamos a hacer grupos de trabajo en donde vamos a elaborar cuáles son las, digo una alternativa, vamos a ver cuál es digamos, los resultados, y a partir de eso imaginar qué cosas podemos hacer. Esa es una alternativa. Otro compromiso diferente es, vamos a hacer una encuesta, nos interesa saber cómo se sienten, no nos comprometemos a hacer acciones inmediatas porque no sabemos si las vamos a poder hacer, les aseguramos que lo vamos a tener en cuenta, sí lo vamos a compartir los resultados con ustedes, y a partir de eso vamos a guardar todos los elementos para ir tomándolos en la medida que sean posibles para mejorar la situación, el feedback, la relación. Y el último caso... Perdóname que te interrumpa lo último. Si vos me decís a mí que tal vez voy a hacer algo con esta opinión que vos me provees, ya no es un condicionante, no opera como algo que de alguna manera debilita mi opinión o relativiza mi sentido de sentarme a hacer la encuesta. O sea, si yo me siento a hacer una encuesta y vos me decís, mirá, Ari, dentro de un mes, con los resultados vamos a hacer grupos de foco para que podamos hacer mejoras, no, es una expectativa que me genera. Y yo voy con cierto nivel de expectativa y de ganas de hacer la encuesta. Pero si me decís, mira, la vamos a hacer, pero no sabemos si con resultado vamos a poder hacer algo por ahora, o lo haremos de una manera muy gradual y muy paulatina, eso no me quita a mí un poco mi compromiso de hacer la encuesta, mis ganas, mi deseo. ¿Cómo lo ves eso? Totalmente de acuerdo, sí, sí, claro. Y el extremo sería, voy a hacer una encuesta para conocer todo esto, porque necesitamos tener alguna base para hacer cosas, pero no vamos a compartir nada, ni siquiera voy a dar un resultado. Sería el extremo. En ese caso, el diseño tendría que, digamos, adaptarse a esa finalidad. Tendría que ser más sencillo, las preguntas tal vez menos comprometidas, o tal vez aquellas que las personas sientan que pueden ser de utilidad para todos, para la empresa y para ellos, para hacerlo. Sí, evidentemente, si el compromiso es más bajo, la encuesta debería ser más sencilla, más simple, menos comprometida, y quizás preguntar cuestiones más Está muy bien, está muy bien. Oscar, por último, ¿en qué se parece una encuesta de clima? Pensando que tiene que tener una hipótesis. No hablamos todavía de la hipótesis, ¿no? O sea, como que muchas encuestas de clima se hacen a partir de una hipótesis implícita o una hipótesis explícita. Y si la hipótesis es explícita, ¿en qué punto se parece una encuesta de clima a un trabajo de investigación final, por ejemplo, de un universitario que está por recibirse de una maestría, ¿no? Como es el caso de los alumnos que tengo yo? O sea, la encuesta de clima es en sí misma, ¿no es cierto?, una herramienta muy válida para formular trabajos de investigación final, ¿no es cierto? Sí, metodológicamente es un camino que hemos realizado incluso juntos, formular, hacer un estudio previo de la empresa, con algunas entrevistas, algún focus group, y a partir, digamos, de un cierto conocimiento de la empresa y de preocupación de los directivos, formular hipótesis. Acá, en la empresa, lo que sucede es, no sé, vuelvo de nuevo a cosas que dijimos, no tiene capacidad de retención, o la empresa no genera tal tipo de inquietudes o lo que fuera. Entonces partimos de una hipótesis de que algo está sucediendo,
inclusive hasta podemos llegar a imaginar por qué está sucediendo ese algo, igual modo que una investigación de tesis. Yo formulo una hipótesis y después la pongo a prueba. Entonces, la encuesta es poner a prueba esa hipótesis que hemos construido, imaginado o articulado. Por supuesto que nada de lo restante cambia. No cambia el compromiso. Yo le anuncio a la gente que vamos a hacer una encuesta, que queremos conocer tales o cuales aspectos. Se lo digo de la forma más cercana posible. Realizamos la encuesta, terminamos la encuesta, hacemos una devolución. Nuevamente, como siempre, en todos los casos, la devolución puede ser escrita, puede ser por mail, puede ser en una página, puede ser por reuniones de trabajo que incluso completan el proceso de evaluación de clima. O sea, el grupo, esto nos hemos llevado a sorpresa, que hay grupos que dicen, no, pero este resultado de la encuesta lo desconocemos, no vale para nosotros. Bueno, nuevamente, volviendo, ¿en qué se parece a una tesis? En que yo puedo partir de preocupaciones que tengo en la organización, a partir de esas preocupaciones imaginar consecuencias, a partir de las consecuencias imaginar qué puede llegar a pasar, y con eso formular las hipótesis, los ítems que respondan a las hipótesis que me he planteado. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, Oscar, de mi parte, agradecerte por esta extensa y precisa, ilustrativa charla que tuvimos. Creo que fue un diálogo y bueno, y que la verdad fue muy ilustrativa, así que bueno, ahora a compartirla con nuestros alumnos para que ellos también se beneficien de todo tu conocimiento práctico en el campo de este tema, y que podamos seguir bueno, construyendo ciencia, ¿no? O por lo menos aportando un granito de arena al campo de interés, ¿no? Que es el campo de la psicología laboral aplicada. Te Así que bueno. agradezco tus conceptos, y además, bueno, quería dejar constancia que siento, y fue así por años, que sos un amplio conocedor del tema, y no sé si lo has mencionado en algún momento, pero lo digo así como punto final. Nosotros nos hemos conocido justamente cuando vos nos hiciste una propuesta en Telintar, que era Telefónica Telecom, para hacer una encuesta, que después, bueno, terminamos postergándola y demás, pero hicimos otras con vos, así, otras muchas. Así que sí, quiero rescatar el hecho de que todo lo que hemos hablado es un tema por demás conocido por vos, debatido, y en algún punto, con pequeños desacuerdos y demás, es absoluto. Es un acuerdo que enriquece. Muchas gracias por todo. A vos, Oscar, gracias y nos vemos pronto. Un abrazo. Gracias. Chao.